Amén. Gracias. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gozo para mí el permitirme, en el Señor Jesucristo, el estar con ustedes. Yo le decía a mi Señor en la mañana: Señor, no sé qué darles, no sé qué enseñarles. Yo definitivamente no sé ni qué hacer, ni qué decir, ni qué hablar, pero clamo que tu Espíritu Santo que sea el que se manifieste en el nombre de Jesús, para que de esa manera sea alimentada todas las almas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor me mostraba precisamente en el libro de Romanos 7, en Romanos 7, la debilidad precisamente que existía dentro de nuestro hermanito Pablo, que decía él, si gustan acompañarme en Romanos 7 en su versículo 22, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mí, de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto viene a ser parte de lo que Dios le está revelando a nuestra hermana. ¿Por qué? Porque nuestro hermanito Pablo logró vencer su carne hasta que aprendió a crucificar su carne, hermanos, en sus deleites, en sus placeres, ¿verdad? Pero nosotros luego clamamos al Señor: Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, muéstrame cómo tengo que ser día con día. Y muchas de las veces hemos pasado por fuertes luchas y pruebas, pero no podemos permanecer quejándonos y sintiendo lástima por nosotros mismos, hermano. Tampoco podemos estar huyendo de nuestros enemigos como lo hacía el profeta Elías. Si nosotros vamos a Primera de Reyes en su capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo de 3 al 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a darle una pequeña lectura. Y dice: que viendo pues el peligro, ¿sí, amén? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Se quedó dormido. ¿Cómo se quedó? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, úsame? Señor, quiero ser instrumento en tus manos. Señor, ¿cómo es posible que uses a mi hermano que tiene apenas una semana de venir a tus pies, y yo que tengo ya 30 años en el camino del Señor, y a mí no me usas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Mire, hermano, muchas de las veces nosotros no permitimos que Dios nos use. ¿Por qué? Porque nos da miedo. El diablo, acuérdense, el enemigo, que la palabra diablo significa enemigo, viene a ser para nosotros que no caminemos en las cosas que Dios quiere que andemos. Y nos viene a meter en nuestra mente el creer que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero cuando estamos topando con pared, hermanos, nos volvemos hasta necios. Dios está diciendo: por ahí no. Pero ¿por qué no, Señor? Si tú me trajiste aquí. No, es que por ahí no, pero es que yo de aquí no me voy a mover. ¿Sí? Entonces te manda profetas y tú no los escuchas.
porque así se maneja el Señor por medio de sus profetas, por medio de su palabra. Comentaba yo con un hermano, este lugar nosotros no lo escogimos, ¿o ustedes lo escogieron? Dios lo escogió. Cuando los ve vagando con el deseo ferviente de servirle a Dios, Dios escoge los lugares donde Él quiere establecer su reino. ¿Quién lo quiere establecer? Dios, no nosotros. Y cuando nosotros empezamos a ver con nuestros propios ojos, hemos quitado la visión que Dios ha querido hacer a través de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ver con los ojos de Dios. Tenemos que clamar que Dios nos permita ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Porque luego empleamos nuestras propias fuerzas y nuestros propios conocimientos. Por eso en Romanos 8 nos dice, en su versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando tú empieces a amedrentarte porque el enemigo hace cosas, hermano, ten cuidado porque estás poniendo tus ojos en las cosas de la carne, en las cosas materiales. Porque has dejado de ver que el Espíritu de Dios es más poderoso que todo lo que tú puedas mirar. El diablo te puede presentar muchas cosas, ¿sí? Pero sabemos de antemano que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Él tiene el control de nuestros hijos, de nuestras familias, que si Él prometió que las iba a tomar, es porque las va a tomar. Y es más, dice que tenemos que nombrar las cosas que no son como las que ya son. Ya las tomó por fe. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces tenemos que aprender a descansar en Dios para que Dios haga lo que Él tiene que hacer. ¿Sí? Luego yo le estorbo. Mire, este pasaje de Elías que leímos primero, que nos muestra cómo huye para salvar su vida y que se fue al desierto. Hermano, nosotros a veces nos queremos regresar de donde Dios nos sacó. Como decía el pueblo de Israel, si estábamos mejor allá, ¿qué hacemos aquí? Aquí nada más venimos a sufrir, aquí venimos a que nos critiquen hasta los hermanos. Porque si nos paramos, que si nos sentamos, hermanos, en el libro de Habacuc es muy claro. Y dice que calle delante de Dios toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. Y si Dios está aquí, hermanos, muchos cuando éramos del mundo, cuando éramos católicos, de donde Dios estábamos, nos metíamos a una iglesia y todos no hacían ningún ruido, ninguno. Yo no entiendo por qué a veces nos dan ganas de ir al baño a cada rato, por qué a veces estamos mascando chicle, por qué no respetamos la presencia de Dios. La presencia de Dios, mire hermano, dice la palabra de Dios en el libro de los Números, que cuando la presencia de Dios se manifestaba, bajaba la nube, y cuando bajaba la nube, nadie se movía, todos quedaban postrados en el suelo. Boca abajo, eso es ser postrado delante de la presencia de Dios. Nadie se movía, nadie estaba planeando qué iba a hacer al rato, nadie estaba pensando en el partido de fútbol, nadie estaba pensando en nada, simplemente lo que querían es estar en la presencia de Dios. Y ay de aquel que se parara delante de la presencia de Dios porque era consumido por la presencia de Dios. ¿Por qué ahora no hemos aprendido a respetarlo? ¿Por qué ahora no somos ejemplos nosotros? Nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros queremos que vengan 200 almas a este lugar por fe en Jesucristo, porque Dios escogió este lugar para su gloria. Amén. Pero ustedes y yo tenemos que ser instrumento en sus manos. ¿Y cómo voy a ser instrumento en sus manos si yo no me dejo lavar? Yo les pregunto, ¿ustedes usan vasos sucios en su casa para tomar agua? Tampoco Dios lo hace. Y tenemos que mantenernos puros. Mire, vea en el Salmo 51, para la gloria de Dios. El Salmo 51. Este salmo tiene que ser base para nuestro andar en Cristo. Porque antes de fijarme cómo anda el hermano, antes de fijarme cómo anda el vecino, antes de fijarme cómo anda todo mundo, tengo que ver cómo ando yo delante de la presencia de Dios. Mire, dice:
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Borra qué? ¿Borra qué? Mis rebeliones. ¿Cómo? Si Cristo ya me salvó, si el Señor Jesucristo ya me lavó, ¿cómo es posible? Pues ¿de qué rebeliones? Dios te ha mandado a trabajar en su obra. Yo te pregunto, ¿cuántas almas has entregado en el día de hoy a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuántas almas sí te la pasas criticando? Hermanos, quítese ese espíritu de crítica en el nombre de Jesús del medio de ustedes. Créanme que es muy dura la palabra, porque yo decía, Señor, ¿qué les llevo? ¿Qué les llevo? Y mire, fueron 4 días que yo estuve, Señor, ¿qué les llevo? ¿Qué les llevo? Y me dijo, ellos son guerreros míos. Yo los escogí para que fueran de mi ejército. Y ustedes son el escuadrón de Jesucristo, el escuadrón de Jehová, Dios de los ejércitos, como lo fue con David. Dios es con ustedes. Pero ¿qué pasa? No hay prosperidad económica, no hay prosperidad espiritual. Es que a mí no me usa el Señor, yo soy muy tierno todavía. Mis hermanos, para Dios no hay hombre tierno o hombre tardo en el conocimiento de la palabra de Dios. Para Dios, cuando se manifiesta el Espíritu Santo y quiere que le hables a tu vecino, hermano, Dios te va a usar. Pero tú lo tienes que creer. Tú te tienes que creer instrumento en las manos de Jesucristo. Amén. Pero no huir como lo hizo Elías. No, es que no baja la unción. ¿Cómo quieren que baje la unción si no hay limpieza, no hay pureza en nosotros? Tengo que empezar por mí. Mire, dice en el versículo 3 del 51, del Salmo 51, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo tengo que reconocerme que estoy sucio, que estoy impuro. Dios no me puede usar así. Contra ti solo he pecado. Hermanos, tu vecino, mi vecino, esas gentes que tú son difíciles de soportar para ti, como lo dice en 2 de Pedro, toda esa gente que es difícil de soportar para ti, ¿para qué cree que Dios se la puso? ¿Usted para qué cree que Dios le haya puesto a esa que se le monta en el callo cada vez que lo ve? ¿Para qué cree? Para moldear su carácter. Porque Dios quiere hacerlo a su agrado. Y eso de que tú no toleras la intolerancia, yo pregunto, ¿será un fruto del Espíritu Santo? Vamos a Gálatas 5, hermanos. En Gálatas 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a conocer lo que son los frutos del Espíritu. En Romanos 8 nos estaba diciendo que tenemos que andar en el Espíritu, ¿cierto? Para que yo ande en el Espíritu, bueno, pues yo tengo que tener el Espíritu de Dios en mí. ¿Amén? ¿Cuántos lo tienen? ¿Amén? ¿Tienen al Espíritu de Dios? ¿Están seguros? Porque no oí muchos aménes, ¿eh? No se oyó, hermanos. Y tiene que oírse hasta tercer cielo. Amén. No se me duerman. Luego dice aquí, Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ya hasta ahí tronamos con el primero. El amor no es jactancioso, el amor nunca deja de ser, el amor no busca lo suyo, el amor todo lo vence, el amor todo lo tolera. Chin, otra vez ya troné. Esos son los frutos del Espíritu. Si yo no tengo estos frutos, ¿cómo puedo decir, es que tú no eres espiritual y yo sí?
Por sus frutos serán conocidos, hermano. Amén. Y Dios nos ha llamado a su vid. Dios nos ha injertado en su vid. Nosotros somos árboles plantados junto a ríos de agua viva. Amén. Y tenemos que florecer para la gloria de Dios. Y después de florecer para la gloria de Dios, tenemos que dar fruto. Pregúntate cuánto fruto llevas. Pregúntate siquiera si estás floreciendo para la gloria de Dios. Porque todos tienen que cambiar. Todos tienen algo que hacer, menos yo. Yo estoy bien con el Señor. Allá tú, ándale, sí. Y te está diciendo algo tu esposa y tú. Dice que el sabio calla. ¿No? Pero no haces nada. No haces nada. Estás consumiéndote en orgullo y no te estás dando cuenta. ¿Sí? Mire, hermano, ¿sí están aquí? Amén, gloria a Dios. Mire, algo que es bien importante. Bien importante. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Ustedes creen que están aquí porque ustedes quisieron? ¿Ustedes creen que Dios les habló en la mañana porque ustedes quisieron? ¿O no nada más por molestarlos? No, Dios tiene algo grande para ustedes. Algo maravilloso para ustedes. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es? Que Dios ya no quiere que te sigas quejando. Voy a repetirlo. Dios ya no quiere que te sigas quejando. ¿Sí, amén? Entrégale tu vida a Dios. Mire, también el rey David estaba deprimido hasta que confesó su pecado. Vea el Salmo 32, versículo 3 y 4. Cuando lo tengan me dicen amén. En el Salmo 32, versículo 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cómo se la pasaba? Quejándose todo el día. Tú y yo hacemos lo mismo, queremos que todo el mundo cambie, pero tú no haces nada. Tú tienes que ser el primero en cambiar. No podemos seguir así, pues el ser perdonado es una grande bienaventuranza. Mire, vea el Salmo 32, 1. Dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones ha sido perdonada. ¿Y qué? Y cubierto su pecado. Si ya no estás sucio, si ya estás puro, si ya estás limpio, ¿por qué? Mire, hermano, esto me recuerda cuando tú bañas a un puerquito, hasta moño le pones, le echas perfume. ¿Sí o no? Mire, yo trabajé limpiando puercos, en serio, y los dejaba yo bien limpios. Y lavábamos donde estaba. ¿Y sabe qué hacía? Se salía de donde habíamos lavado y con todo y moño que le poníamos, se iba y se revolcaba. ¿Sabe cómo terminaba? Claro, esto era yo del mundial todavía el Señor no me había alcanzado. Entre todos lo agarrábamos a patines. ¡Órale! Si lo acabamos de bañar. Miren, ni para peinarlo sus pelos están re duros. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han acariciado alguna vez un marranito? ¿Sí? Y sus pelos están bien duros, hermano. ¿Qué cree? A veces nuestro corazón es tan igual que los pelos del marrano. Somos de corazón duro, hermano. A veces somos de corazón duro. Y Dios quiere hacer algo. Nos limpia. Nos pone hasta moños para vernos bonitos. Y nosotros volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Sí o no, hermanos?
Mire, el pueblo fiel de Israel recibió palabras de consolación al sentirse deprimido cuando estaba en Babilonia también. Fueron llamados a poner su fe en acción en su misma hora oscura. Mire, esto lo vamos a ver en Isaías 40, en el versículo 1. Isaías 40, ahorita lo alzamos. Isaías 40. Gloria a Dios. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, decirles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Fíjese, cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo y nos hemos arrepentido, Dios ya nos perdonó. Nuestro pasado fue enterrado en la mar. Dios ya no se acuerda de él. Pero ¿cuántos esposos y esposas decimos? Pero me debes, acuérdate que tú antier, como me la hiciste, ya me tocaba, ¿no? No perdonamos, hermano. Y seguimos con el dedo en la llaga y nunca vamos a avanzar porque seguimos ahí. Porque estamos estacionados en los errores de los demás. Si tú aprendes a perdonar, Dios te va a perdonar tus pecados. Si tú no aprendes a perdonar, Dios no te puede perdonar a ti. No sueñes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tu vecino se te para en el callo y no lo toleras, hermano, busca la forma de ganártelo para Cristo. Usa estrategias de parte de Dios. Mire, nosotros somos guerreros, amén, de Jesucristo. Estamos siendo llamados a pelear la buena batalla en Jesucristo. Segunda de Timoteo lo comenta. Ahorita, ¿no entró, hermano? No entró. Gloria a Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Mire, en segunda de Timoteo Dios nos manda a que peleemos la buena batalla en Jesucristo. Que nos esforcemos a luchar la buena batalla en Jesucristo. Pero hermano, ¿cómo te vas a enfrentar contra tu enemigo si nada más lo ves y tiemblas? Se presenta tu enemigo y lo aceptas en crítica. Se te acerca tu enemigo y aceptas que están mal todos menos tú. Hermano, no. La obra que Dios quiere hacer es la siguiente. Tú tienes que primero postrarte a Dios, buscar la presencia de Dios, entregarte a Él, purificarte a Él, santificarte. La palabra santificarte es apartarte del mal. Si tú sabes que hay cosas que están mal, sé tú prudente en tu casa y no dejes que los dos caigan en el mismo error y la gloria de Dios no pueda manifestarse en tu casa. Mire, en Proverbios, en su capítulo 14, en el versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Necesito la sabiduría de Dios. Necesito la sabiduría de Dios para guiarme en las cosas de Dios. Si yo quiero que mi esposo se convierta a Cristo, yo tengo que orar por mi esposa o por mi esposo para que venga a los pies de Jesucristo. Dios va a tener misericordia de él por tus oraciones, porque tú te estás humillando ante la presencia de Dios. De otra manera no puede ser. ¿Sí? ¿Amén? Entonces vemos que el pueblo de Israel tuvo que humillarse también. De igual manera tuvo que hacer lo mismo. Tuvo que proceder al arrepentimiento. Dice más adelante en el mismo 40 del 1 al 5, dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. Esto quiere decir, adiós orgullo, derriba el orgullo en el nombre de Jesús. Amén. Los cuellos erguidos, es que soy un hijo de Dios. Abajo, porque Dios tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí, igual. Murió por ti, derramó su sangre preciosa por ti, por mí, igual. Y el mismo espíritu que tú tienes es con nosotros también. Porque dice la palabra de Dios, todos sean un solo sentir, un solo deseo, un solo espíritu. Y yo me tengo que gozar cuando Dios bendice a mi hermana. Cuando estén sus pruebas, sus necesidades, son mis necesidades. Porque todos somos un cuerpo. Todos. Y si ella necesita, tenemos que ver la forma de ayudarle. Hermano, ¿cuántas veces se nos acercan y nos piden un pesito? ¿Y qué es lo que hacemos? Déjame orar por ti. Hermano, no es así. En el libro de los Hechos, los apóstoles daban todo lo que tenían por ellos, porque la gloria de Dios se manifestara y el pueblo de Dios se edificara para su gloria del Señor Jesucristo. Ellos entregaban hasta sus casas, las vendían y todo lo daban por todos, porque veían la necesidad que uno tenía, era la misma necesidad de todos. Yo no puedo estar comiendo a gusto cuando sé que un hermano no tiene que comer. No creo que en tu casa no exista 1 kilo de frijoles y no lo puedas traer para el alma necesitada de aquí. No lo puedo creer. Dios nos manda que nos ayudemos unos a otros. ¿Por qué no hacemos unas despensas y las damos a nosotros, a los hermanos que obviamente estén luchando por tener un encuentro personal con Dios, que están buscando la gloria de Dios, que se están esforzando por estar en la presencia de Dios, que tienen un trabajo o por lo menos que están buscando trabajar? Hay que ayudarles. Hay que ayudarles, hermano. Claro que si es un hermano que viene cada 8 días y está sentado y sigue esperando que la despensa desde el cielo, hermano, créame que no le va a llegar. Y ese hermano, siento decirle que aquí no se le puede ayudar. Se le ayuda a los que quieren tener encuentros personales con Dios, a los que están arrepentidos de su vana forma de vida. A esos se les tiene que ayudar. ¿Sí? Era pueblo de Dios y tenemos que entregar nuestras vidas para Dios. En todos los sentidos, no nada más en los que me convengan, en todos. Amén. Es necesario que se manifieste la gloria de Dios. Echemos fuera la amargura, hermanos, como hace mención la palabra de Dios en Efesios 4:31, si gustan acompañarme. En Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, hermano, yo me he topado con hermanos todavía ya bañados por la sangre de Jesucristo y tienen una voz, una boca, híjole. Hermanos, pero aquí no me ven. En mi trabajo, pues, soy cristiano de la secreta. Pero a Dios podremos engañar, hermanos. Aquí venimos hasta con areolas, hermano, gloria a Dios. Aquí nos presentamos, no, pues yo soy muy bueno. ¿Sí? Pero hermanos, en la intimidad es donde Dios te pregunta, ¿cómo estás delante de mí? Recordemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como lo dice en 1 de Juan 1:9. La única forma de poder enfrentar las pruebas y al enemigo es reconociendo que por nuestro Señor Jesucristo somos libres de todo pecado. Miren, Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo te pregunto, ¿tú eres libre? ¿De veras eres libre en Cristo Jesús? No tendremos aún cosas. Mire,
Cuando dice en Romanos 8, que dice Pablo, Señor, ten misericordia de mí. Él veía su debilidad, él sabía, él reconocía. Pero también el salmista dice, Señor, yo te pido perdón por los pecados que me son ocultos. Si nosotros investigamos esto en el hebreo, dice, Señor, perdona los pecados que yo he ocultado. Todavía hay cosas que nos agradan en la carne. Todavía hay cosas y por eso Dios no nos usa. Y por eso Dios no te usa como quiere usarte. Te bendice, sí, pero la bendición de Dios no te llega como Dios quiere bendecirte. Dios quiere tomar a los tuyos, sí, Él prometió que los iba a tomar, siempre y cuando tú vinieras a los pies de Jesucristo, siempre y cuando tú renunciaras a tu vana forma de vida. Entonces sí, te iba a bendecir. Y todas las bendiciones que hay en Deuteronomio, en su capítulo 1, desde el 1 hasta el 15, serán tuyas. Y dice que tú no vas a ir a las bendiciones, sino que las bendiciones te van a alcanzar a ti. Sí, pero ahí dice, siempre y cuando cumplas con sus mandamientos, siempre y cuando estés escudriñando su palabra, siempre y cuando estés arrepentido de tu vana forma de vida, hermanos. Mire, en Romanos 12:2, para que nosotros podamos tener un encuentro personal con Dios como todos lo deseamos, es necesario, es básico que renovemos nuestra forma de pensar. Que si en nuestro pasado hubo errores, que si en nuestro pasado criticamos, que si nos hicieron un daño, que si lo que ustedes gusten, hermano. Si alguien hirió nuestro corazón, nuestra alma, dice que nosotros para sanar del corazón, que es de donde emanan los pensamientos, dice en Romanos 12:2, ¿cómo dice, hermanos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios los trajo aquí con la intención de darles una bendición enorme y que se hiciera su voluntad, porque Él quiere algo bueno para tu vida. Él quiere algo bueno para ti. Mire, a mí me llama mucho la atención que dice que tengo que renovar, cambiar. No parchar, ¿sí? Cambiar completamente. Nosotros debemos tener la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo, hermanos? ¿Agradarle a quién? ¿A quién? Entonces, ¿cuál tiene que ser mi pensar? En el trabajo, ¿cómo tengo que pensar? ¿A quién tengo que agradarle? ¿Al jefe? Tengo que trabajar como para quién, como para Dios. Entonces, ¿a quién le tengo que agradar? Yo me tengo que preguntar si mi trabajo le está agradando a Dios. Eso es lo que me debe de preocupar. Si vienes a alabar a Dios, yo tengo que preguntarme si en realidad le estoy agradando a Dios, si en realidad estoy puro y limpio delante de su presencia, porque lo que tú ministres vas a ministrarle al pueblo. Y si tú tuvieses un pleito en tu casa y vienes y ministras, vienes a ministrar discordia, pleito, división, separación, envidia, egoísmo, y son una serie de demonios que se manifiestan, que tal vez para muchos no lo puedan creer. Pero en Efesios 6:10 es muy claro, dice: tenemos lucha contra sangre y carne, contra potestades, contra huestes, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Y ellos entran y salen de tu casa porque tú lo permites. El enojo, el pleito, la ira, la división. Mire, luego se acuestan y hasta pintan su raya. Y nada más te brincas. Nada más te brincas y te empujo, porque no cabemos los dos. ¿Sí? Oye, agarraste mis chanclas. ¿Y por qué las agarras? No, olvídese. ¿Para qué las agarró, hermano?
No, es que no encontré las mías. Muy bien, pues claro, te da la flojera y empieza la discordia y empieza el pleito y búscalo tú. Hermano, la esposa tiene que servir al esposo. Y el esposo tiene que cuidar a la mujer como vaso frágil, la tiene que tratar igual, con amor. ¿Cómo te trata Dios? Con amor. Trata a los demás como Dios quiere que te trate a ti. Esa es la realidad. Si yo quiero que Dios se manifieste en mis hijos, en mis hijas, en mis parientes, pero me están viendo mis parientes, me están viendo mis familiares, que yo agarro a cocos a mi esposa, que les agarro la licuadora, a los niños les agarro el pelo y órale el jalón, ¿no? Hermanos, ¿eso es bendecir a tus hijos? No, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de todo esto. Usted me avisa para más o menos cuando ya... ¿Sí? Por favor. Dice que recordemos que sin arrepentimiento, quiero hacer énfasis en eso. La palabra arrepentimiento significa no volverlo a hacer. Si lo vuelves a hacer, no hubo arrepentimiento. Si tú tomabas y veniste a los pies de Jesucristo y ese día lloraste, pataleaste, te revolcaste, hiciste lo que tú quieras, pero no hubo un verdadero arrepentimiento, déjame decirte que es el hermano que siempre cae en los mismos errores, porque no ha sabido lo que es un verdadero arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Dios quiere corazones verdaderamente arrepentidos, contritos y humillados. Ese corazón Dios no lo desprecia. Pero si te has dado cuenta que cometes los mismos errores como cristiano y estás en las mismas fallas, como le pasaba a Pablo hasta que le dijo: Señor, renuncio a mí mismo, crucificarme en la cruz del Calvario, y a partir de hoy hago tu cruz mi cruz, y ahora tu vida es mi vida, y ahora tu espíritu me guíe, porque ahora quiero que tu espíritu sea mi guía, y quiero que tomes todo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, y que sepas cuánto te amo y cuánto estoy agradecido, y que quiero que tú seas el que te manifiestes en mi hogar y en todos los míos, pero yo quiero ser ejemplo para que ellos te vean en mí. Amén. Porque ellos necesitan verte como la luz, necesitan verte como antorcha, hermano. Ellos buscan la luz y tú y yo somos la luz del mundo. Amén. Le damos gloria a Dios, ¿verdad? Un gloria a Dios ya de perdida, no oigo gloria a Dios. Hermanos, yo sé que para muchos es muy difícil el saber que tienen que enfrentar al enemigo. Pero como hijos de Dios lo tienen que hacer. Si quieren ver a su familia a los pies de Jesucristo, no se fijen en el enemigo, sino vean en el tamaño del Dios que les estoy presentando en esta mañana en el nombre de Jesús. Dice que la tierra está por estrado de sus pies, y estamos hablando de un jugador de fútbol con su pelota en los pies. De ese tamaño es Dios, no cabe en este mundo. Por eso Él no habita en el primer cielo, ni tampoco habita en el segundo. Él habita hasta el tercer cielo, porque lo dice en el libro de Juan, en primera de Juan lo dice. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. No cabe Dios en este mundo. Ese es el Dios que yo te presento, el Dios que resucitó de entre los muertos y que vino a darte vida y vida en abundancia. Sí, ya te la dio, pero ahora quiere que trabajes para su gloria, que trabajes en su viña y que des frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Sin ello, Dios no puede hacer nada con tu vida, y mucho menos con los tuyos. Porque dice: serás salvo tú y toda tu casa. Y si tú no has sentido la salvación, yo te pregunto, si el día de hoy se cae este edificio y nos vamos a la presencia de Dios, ¿cómo estás delante de su presencia? ¿Te irías con Él? ¿Pasarías con 10 como lo presumimos?
Hermanos, yo les invito en esta mañana a que hagamos una reflexión y que tomemos en realidad, en serio, lo que es servirle a Dios. Y tenemos que estar dispuestos a que véase lo que se vea, preséntese lo que se presente, pase lo que pase, tú vas a estar firme porque sabes en quién has creído y no serás avergonzado. Y tu Salvador eterno, que es Jesucristo, Él irá delante de ti y tú vas detrás de ti. Mire, tú irás detrás de Él, perdón. Dice en Colosenses 3:3, si gustan acompañarme. Colosenses 3:3, para la gloria de Dios. ¿Alguien lo podría leer, hermanos? Por favor. Amén. Entonces, yo quiero dejar esto bien calcadito, así, bien remarcado en el nombre de Jesús. Miren, hermanos. ¿Cómo dice? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí lo disciernen, hermanos? Para entender la palabra de Dios hay que discernirla, amén. Usen al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Dios es con ustedes. ¿Qué dice? Ustedes han muerto. Quiere decir que tú ya estás enterrado. Y que ahora Dios te hizo sentar en los lugares celestes juntamente con el Padre. Porque así lo dice. ¿Sí? Te pregunto, entonces, ¿quién es el que tengo aquí enfrente? ¿Quién? ¿Cómo se llama, hermano? Abraham. Hermanito Abraham, entonces, si esta palabra nos está diciendo que nosotros ya hemos muerto, yo te pregunto, Abraham, ¿quién es ella? Hermano, ¿cuál es su nombre? Octavio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si la palabra de Dios en Colosenses 3:3 nos está diciendo que tú y yo ya estamos muertos, entonces, ¿quién es la jovencita que tienes al lado? Hermano, de igual manera le pregunto a usted, ¿cuál es su nombre, hermanito? Alfredito. Insisto en si la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:3 que yo ya he muerto, entonces, ¿quién es la hermana que está al lado de usted? Amén. Mire, dice que los dos son uno, porque así lo dice la palabra de Dios. Que cuando somos casados, Dios ya no ve dos, sino ve uno. Amén. Es correcto, está ahí. ¿Pero qué cree? Que los dos ya están sentados ahí arriba. Entonces, hermanita Blanca, ¿quién sería? Si ellos, la misma pregunta, ¿quiénes serían? Si usted y yo, amén, amén. Si Dios, ¿por qué? Porque nos dice claramente en Romanos, el que ora por su comida, para Dios come. Quiere decir que cuando tú dices yo voy a comer, no eres tú el que va a comer, es Jesucristo el que va a comer.
Porque dice, porque el que no ora por su comida, para sí mismo come. Quiere decir que no ha muerto la carne. ¿Amén? Entonces, si yo tengo parte de Cristo, se viene a reforzar el versículo donde dice que todos somos un cuerpo en Cristo. Y si tú criticas a mi hermana, estás criticando a Cristo. Estás hablando de Cristo, no estás hablando de la hermana. Estás hablando de su cuerpo. Estás hablando de su iglesia, de su novia. La palabra iglesia significa eclesia y significa lugar de reunión. Este es un lugar de reunión. Pero ¿quién hace que la presencia de Dios se manifieste? ¿El edificio? Ustedes y yo. Por eso lo que le pasa a la hermana me tiene que doler a mí, porque estoy en el mismo cuerpo. Por eso su necesidad es mi necesidad, porque estoy en el mismo cuerpo. Sí, lo vamos entendiendo en el nombre de Jesús. Entonces lo que Dios quiere es eso, que luchemos unos por los otros, que nos entreguemos los unos por los otros para que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar en una forma íntima. Porque Dios no es deudor de nadie, y lo que tú hagas por uno, ¿qué dice? Para Dios lo haces. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Están aquí? ¿Le podrían dar un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Amén? ¿Amén? ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces dice en 2 de Corintios, en su capítulo 4, dice la palabra de Dios: en el versículo 7 al 10, dice algo bien hermoso. Dice 2 de Corintios 4, versículo 7 al 10, dice algo bien hermoso. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? Entonces, ¿que sea de quién? Entonces, si yo dejo que Dios se manifieste en mi hogar, ¿se va a manifestar, sí o no? Amén. Dice en el 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. Si yo no muero, quiere decir que si yo no permito que Jesús renazca en mi cuerpo, la gloria de Dios no se puede manifestar, hermanos. Y si ya ¿cuántos han sido bautizados? Levanten su mano. ¿Cuántos son bautizados? Gloria a Dios. Pues entonces sí es palabra para ustedes. Yo pensé que no. Aleluya. Amén. ¿Saben por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque Dios le está hablando a su pueblo. Si se dan cuenta, desde el principio Dios le está hablando a su pueblo. Les está diciendo que todo lo que tenemos que quitarnos. ¿Y que por dónde tenemos que empezar? Por el yo personal. ¿Sí, amén? Por mí mismo. ¿Sí? Y si quiero que mi hijo no sea rebelde, yo no tengo que ser rebelde. Porque mis hijos reflejan lo que yo soy. Si mi hijo miente, es porque yo muchas veces me han hablado y dile que no estoy. Y llega el niño y le dice mi mamá que no está.
Así es, no, pues gloria a Dios, amén. Que así sea, amén, que nos encuentre puros y limpios, amén. Mire, algo que le quiero mostrar, por ejemplo, una gran mentira, porque Dios le habla a su pueblo. Una de las grandes mentiras es que le puedas decir a tu hijo que le pida a los Reyes Magos. ¿Sabe por qué? Porque está contradiciendo la palabra. Y discúlpeme, yo fui padre también y a mis hijos, a mí me dieron coco, yo se los paso antes de que se los den a ustedes. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cómo un cristiano pidió a los reyes? A ver, ¿sabes dónde están los reyes? No, Señor. ¿Sabes siquiera de dónde venían? Pues dicen que del oriente, Señor. ¿Y cómo llegaron a mí? Pues que siguieron la estrella. ¿Tienes los fundamentos? No, Señor. Entonces, ¿cómo se lo enseñas a tus hijos? Por tradición, Señor. ¿Sabías que yo aborrecía a los tradicionalistas? Pues sí, Señor. Pero es que, bueno, pues en mi religión así. ¿Sabías que aborrezco a los religiosos? Pues sí, Señor, pero no sé ni siquiera qué significa religioso. Aleluya. Religioso quiere decir la palabra religión, dogmas, costumbres y tradiciones. Y tú por tradición le estás enseñando a tu hijo, estás contradiciendo la palabra de Dios. Y si estamos hablando de primera, en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, si ustedes escudriñan un poco como padres, van a saber orientar inclusive hasta a sus nietos, a sus sobrinos, a todos sus parientes, con la verdad, basados a la palabra de Dios. Amén. Dice en Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Yo le pregunto, ¿eran reyes o eran magos? Entonces, ¿por qué les dice reyes? Otra, ahí le va. Si Dios estaba en contra, estamos hablando de Jehová Dios de los ejércitos, amén, no de cualquier Dios. Y se lo especifico porque en la pura India hay 365 dioses, ¿sí? En México pues ya sabrán otro tanto, unos 850, ¿sí? Entonces yo le pregunto, cuando tú te refieres a Dios, no sé de qué Dios me estés hablando. Entonces por eso tenemos que ser específicos, amén. Estamos hablando de Jehová Dios de los ejércitos, el que hizo la tierra, los cielos y todo el universo, amén. Y a nosotros mismos, amén. Dice que él estaba en contra de los magos, de los adivinos, a los magos se les conocía como magos, pero eran brujos, eran hechiceros. ¿Sí o no? Y luego ya estaban confabulados con Herodes. Dice, ya vamos a hacer una cosa, mira, cuando encuentres a Jesús, me vienes y me avisas, para él yo también. No, el plan de Satanás era de matar a Jesús. Pero ahí vemos que los magos todavía no conocían a Jesucristo. Eran como tú y yo antes de venir a Jesucristo. Y cuando conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, se convierten a Él y léale bien y se van por otro camino, ya no regresan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se los revela. Igual que a ti y a mí, Dios nos revela cuando tú y yo estamos cometiendo una falta. Y te dice, por ahí no, por acá. Es lo mismo, hermano. Entonces, ¿cómo me atrevo yo a enseñarle una mentira a un niño? Yo preferí, y se lo digo, ahí está mi hija, yo preferí enseñarles a pedir a Jesucristo, porque yo le di dos opciones. Mira, aquí tienes dos opciones, hijos. Los reyes son cada año. Y Jesucristo es para siempre. Amén.
Y Dios te va a bendecir diario si tú lo buscas. Y si tú buscas a los reyes es cada año, tú decides. No, pues no son tontos, ¿verdad? Dijeron, Señor, bendíceme. Y tuvieron un papá como yo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Denle un aplauso a Jesucristo siquiera. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. A Él sea la gloria. Hermanos, pues vamos a orar, hermanos. Yo los invito a que ustedes y yo nos pongamos a cuentas con el Señor Jesucristo. Es tiempo de estar en la presencia de Dios, pero verdaderamente que nada te distraiga. Es tiempo que el Espíritu Santo nos ministre. No grites, no pasa nada. Dios no está sordo, hermanos. Dios conoce tu corazón. Cuando hay que hacer guerra espiritual, pues hay que hacerla entre todos. Pero cuando hay intimidad con el Señor, hermano, lo puedes hacer en tu intimidad. Cuando es clamor, está bien. Clame todo el pueblo. Pero a veces nos da vergüenza gritar nuestros pecados, nuestros errores. Entonces, en tu intimidad, Dios te va a responder. Dios sabe tus necesidades, Dios sabe tus aflicciones. Él tiene el control de todo. Amén. Y Él va a hacer una obra maravillosa en ti y en todos los tuyos. Pero necesitas creerle. Amén. Porque todo lo es posible al que cree. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Basados conforme a tu palabra de Habacuc, Padre Santísimo.